Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante por una de las joyas del Mediterráneo, Mallorca, la isla más grande de España y el corazón del archipiélago balear. Mallorca no es solo un destino de sol y playa. Con más de 550 kilómetros de costa, la isla alterna playas de arena dorada con calas escondidas y acantilados abruptos que parecen pintados por la naturaleza. Su capital, Palma de Mallorca, es una ciudad vibrante con historia milenaria, gastronomía excepcional y rincones que combinan tradición y modernidad. Así que prepárate para descubrir una Mallorca más profunda, más auténtica y más sorprendente. Empezamos. La Catedral de Santa María de Palma, conocida popularmente como la Seu, es uno de los monumentos más emblemáticos de Mallorca y una de las catedrales góticas más espectaculares de Europa. Su silueta imponente se alza frente al mar Mediterráneo, dominando la bahía de Palma con una presencia que invita a la contemplación. La construcción de esta catedral comenzó en el año 1229, poco después de la conquista cristiana de la isla por parte de Jaime I de Aragón, y se prolongó durante más de 3 siglos hasta su finalización en 1601. Está edificada sobre los restos de una antigua mezquita, un testimonio de las sucesivas culturas que han marcado la historia de Mallorca. La Seu es una obra maestra del gótico mediterráneo. Su nave central alcanza una altura de 44 metros, lo que la convierte en una de las más altas de este estilo en toda Europa. La longitud de la catedral supera los 120 metros, y su estructura integra elementos arquitectónicos de distintos periodos, desde el gótico original hasta intervenciones renacentistas, barrocas y neogóticas. Uno de los grandes atractivos de la Seu es su enorme rosetón oriental, conocido como el Ojo Gótico. Con un diámetro de casi 14 metros, es uno de los vitrales góticos más grandes del mundo. Cuando el sol lo ilumina, la luz se filtra a través de sus más de 1000 piezas de vidrio creando un espectáculo de colores y sombras que envuelve el interior de la catedral. Además, 2 veces al año, el 2 de febrero y el 11 de noviembre, un fenómeno conocido como el juego de la luz proyecta la imagen del rosetón principal sobre el muro opuesto, formando un número 8 perfecto. Este fenómeno atrae a visitantes de todo el mundo que buscan vivir esta experiencia única de luz y arquitectura. A lo largo de los siglos, la Seu ha sido objeto de diversas restauraciones y modificaciones. En el siglo XX, el renombrado arquitecto catalán Antoni Gaudí fue invitado a intervenir en el interior del templo. Durante su trabajo, trasladó el coro y diseñó un impresionante baldaquino sobre el altar que todavía hoy puede admirarse. Dentro de la catedral también se encuentran la Capilla de la Trinidad, que alberga los sepulcros de los reyes Jaime II y Jaime III de Mallorca, y numerosas capillas decoradas con obras de distintos estilos artísticos a lo largo de los siglos. Visitar la Catedral de Santa María de Palma no es solo contemplar una obra arquitectónica, es sumergirse en la historia de Mallorca, en la fusión de culturas y en la magia de la luz que transforma la piedra en poesía visual. El Baluard de Sant Pere es una de las piezas más fascinantes del patrimonio histórico de Palma de Mallorca. Originalmente, este baluarte era una fortificación defensiva del siglo XVI, construida como parte de las murallas renacentistas que protegían la ciudad hasta principios del siglo XX. Se erigió en una época en que el diseño militar evolucionaba para enfrentar nuevas amenazas con artillería más potente, y su tamaño y posición estratégica lo convirtieron en un punto clave de defensa frente al mar. Hoy, lo que fue un bastión defensivo ha adquirido una nueva vida como es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, uno de los museos de arte moderno y contemporáneo más importantes de España. El edificio une historia y modernidad, integrando las antiguas murallas con espacios contemporáneos diseñados para mostrar arte de los siglos XX y XXI. Su transformación en museo fue inaugurada en enero de 2004. Los arquitectos que lideraron este proyecto conservaron cuidadosamente la esencia histórica del baluarte al tiempo que incorporaron pasillos, rampas y salas luminosas, conectando la arquitectura defensiva con el arte moderno. Baluard alberga una colección permanente de más de 500 obras y exposiciones temporales que cubren movimientos artísticos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con obras de artistas tanto locales como internacionales, lo que lo convierte en un cruce entre tradición y vanguardia. Además de las salas de exposición, uno de los espacios más singulares es el Aljub, un antiguo cisterna de agua dulce del siglo XVII que abastecía al barrio y a los barcos en el puerto y que, hoy se utiliza como sala de exposiciones especiales.
Desde las terrazas y miradores del baluarte se abren vistas espectaculares sobre la bahía de Palma, el casco antiguo y la catedral, un recordatorio de la relación íntima entre la ciudad, el mar y su historia defensiva. Visitar el baluarte de Sant Pere es adentrarse en un viaje por la historia militar de Mallorca y su evolución, hasta convertirse en un referente cultural y artístico contemporáneo, un espacio donde pasado y presente dialogan frente al mar. El Castillo de Bellver es una fortaleza histórica situada a unos 3 kilómetros al oeste del centro de Palma de Mallorca, en la cima de una colina que se eleva a 112 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo unas vistas espectaculares de la bahía, la ciudad y la Sierra de Tramuntana. Su construcción se inició en el año 1300 por orden del rey Jaime II de Mallorca y se completó en 1311. Desde su origen, Bellver fue concebido como un palacio-fortaleza donde los monarcas podían refugiarse en tiempos de peligro, pero también como residencia real elegante, combinando funciones defensivas con espacios dignos de la corte. Una de las características más singulares del Castillo de Bellver es su planta circular, una forma poco común en Europa y única en España. Toda la fortificación gira alrededor de un patio interior también circular, con 3 torres semicirculares empotradas en la muralla y una torre del homenaje independiente, conectada por un puente. A lo largo de los siglos, Bellver ha tenido múltiples usos. Tras dejar de ser residencia real, fue utilizado como prisión militar desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. En sus muros estuvieron encarcelados, entre otros, destacados personajes históricos como el ilustrado español Gaspar Melchor de Jovellanos. En 1931, el castillo fue cedido a la ciudad de Palma y al año siguiente se abrió al público como museo. Hoy alberga el Museo de Historia de Palma, donde se pueden explorar exposiciones sobre la historia de la ciudad y de la isla, con piezas arqueológicas y objetos que nos ayudan a comprender la evolución de Mallorca a lo largo del tiempo. Además de su valor histórico y arquitectónico, el Castillo de Bellver es un lugar cultural vivo. Su patio interior acoge con frecuencia conciertos, actos protocolares y eventos culturales, haciendo de este antiguo bastión un espacio dinámico dentro de la ciudad. Visitar Bellver no solo significa recorrer una fortaleza medieval única, sino también disfrutar de unas de las mejores panorámicas de Palma, con el contraste de la ciudad histórica, el mar Mediterráneo y los bosques que rodean la colina. Desde el Castillo de Bellver se puede disfrutar de una vista privilegiada del puerto de Palma, uno de los más importantes del Mediterráneo. Hacia el este se extiende el puerto deportivo, lleno de embarcaciones de recreo y yates de lujo, donde se puede observar la vida marítima activa de la ciudad y la elegancia de sus instalaciones. Al mismo tiempo, desde la misma colina se distingue el puerto comercial y de buques, donde grandes cargueros y ferries llegan y salen constantemente, conectando Mallorca con la península ibérica y otros destinos del Mediterráneo. Esta mezcla de actividad turística y logística refleja la importancia histórica y económica de Palma como ciudad portuaria. Las vistas combinan el contraste entre la modernidad del puerto deportivo, con su paseo marítimo y restaurantes, y la robustez del puerto de buques, con grúas y muelles industriales, todo enmarcado por la bahía y la silueta de la ciudad. Desde este punto elevado, cada barco que entra o sale parece formar parte de una postal viva que une historia, comercio y ocio. Además, la luz cambia a lo largo del día. Por la mañana, el sol ilumina las embarcaciones y el agua, creando reflejos brillantes. Al atardecer, el cielo se tiñe de tonos cálidos y las luces del puerto se encienden, ofreciendo un espectáculo visual que hace de Bellver uno de los mejores miradores de Palma. Subir al Castillo de Bellver no solo permite recorrer una fortaleza medieval única, sino también contemplar la relación íntima entre la ciudad, el mar y su puerto, observando cómo la vida urbana y marítima se entrelazan en un paisaje incomparable. Nos encontramos en las Cuevas del Drac, también conocidas como las Cuevas del Dragón, situadas en la costa sudeste de Mallorca, en Porto Cristo. Estas cuevas son una de las maravillas geológicas más impresionantes de la isla y un destino imprescindible para quienes quieren explorar la naturaleza subterránea de Mallorca. Las formaciones de las Cuevas del Drac se crearon hace millones de años durante el período Mioceno. El agua disolvió lentamente la roca caliza, dando lugar a galerías, salas y espectaculares estalactitas y estalagmitas que parecen esculturas naturales. El recorrido visitable tiene aproximadamente 1200 metros y llega hasta 25 metros bajo tierra.
Durante el paseo se atraviesan salas con nombres evocadores y se pueden contemplar formaciones que recuerdan figuras fantásticas y paisajes misteriosos. La joya de estas cuevas es el lago Martel, uno de los lagos subterráneos más grandes del mundo, con más de 115 metros de longitud y unos 30 metros de ancho. Sobre este lago se celebra un concierto de música clásica que convierte la visita en una experiencia mágica. Los músicos interpretan piezas desde pequeñas embarcaciones iluminadas, creando una atmósfera única. Al finalizar el concierto, los visitantes pueden cruzar el lago en barca o caminar por un puente preparado para ello, cerrando así una visita que combina ciencia, belleza natural y cultura. Explorar las cuevas del Drac no es solo contemplar un fenómeno natural, sino sumergirse en un mundo subterráneo lleno de historia, luz, sonido y belleza que deja una impresión inolvidable en todos los visitantes. Estamos ahora en Cala Mendia, una de las calas más bonitas y accesibles de la costa este de Mallorca, situada a pocos kilómetros de Portocristo. Esta playa se abraza a una bahía protegida por acantilados que enmarcan un arenal de arena fina y blanca y unas aguas cristalinas de tonos azules y verdes que invitan a un chapuzón refrescante. Cala Mendia no es muy larga, mide alrededor de 100 metros de costa, pero su amplitud y fondo arenoso la hacen ideal para pasar un día de playa relajado, tanto si vienes solo como en familia. El acceso es sencillo por carretera y hay aparcamientos gratuitos cercanos, aunque en temporada alta puede costar encontrar sitio. El entorno de Cala Mendia combina naturaleza y servicios. Junto a la playa encontrarás restaurantes, chiringuitos y zonas con hamacas y sombrillas, perfectos para disfrutar de un almuerzo junto al mar entre baño y baño. Desde esta cala se puede acceder caminando por un sendero costero hasta la cercana Cala Anguila, superando el saliente rocoso que las divide, una pequeña excursión perfecta para quienes buscan explorar varias calas en un mismo día. El agua aquí suele estar tranquila con poco oleaje, lo que la convierte en un lugar perfecto también para snorkel y para que los niños jueguen con seguridad en la orilla. Estar en Cala Mendia es disfrutar de un paraje mediterráneo auténtico, donde la arena, el mar y el paisaje se combinan para ofrecer un día de playa inolvidable en Mallorca. Estamos ahora en Cala Antena, una playa encantadora situada en la costa este de Mallorca, en la zona conocida como Cales de Mallorca, a unos 10 kilómetros de Portocolom. Esta cala forma parte de un profundo entrante de mar que se adentra en la isla, creando un rincón de arena fina dorada y aguas cristalinas de color turquesa rodeadas de acantilados cubiertos de vegetación. Cala Antena es una playa estrecha y recogida, de unos 85 metros de longitud y 25 metros de ancho, encajada entre paredes rocosas que le dan un aire íntimo y tranquilo, ideal para quienes buscan disfrutar del mar lejos de las grandes multitudes. El acceso es cómodo por carretera y está bien señalizado, con aparcamiento y servicios como duchas, lavabos y un kiosco o chiringuito donde puedes tomar algo fresco mientras contemplas el mar. También hay servicio de socorrista en temporada alta y pasarelas de acceso para facilitar la llegada a la arena. Las aguas de Cala Antena son generalmente calmadas y transparentes, perfectas para nadar o incluso hacer snorkel y explorar la vida marina cercana. A unos 200 metros de la playa hay una gruta natural en la roca que puedes descubrir nadando o desde pequeñas embarcaciones, añadiendo un toque de aventura a tu visita. La cala también forma el límite de la urbanización de Cales de Mallorca, lo que significa que a un corto paseo encontrarás cafeterías, bares y restaurantes donde degustar especialidades locales, como un buen pescado fresco o una ensalada mallorquina junto al mar. Estar en Cala Antena es disfrutar de un rincón mediterráneo auténtico, donde la arena, el agua y el paisaje se combinan para ofrecer un día de playa relajado y hermoso en Mallorca. Ahora nos encontramos en Cala Romeguera, una de las pequeñas calas pertenecientes al conjunto de playas de Cales de Mallorca, en la costa este de Mallorca. Esta cala forma parte de un litoral de ensueño en el municipio de Manacor, rodeada de naturaleza mediterránea y caracterizada por un ambiente tranquilo y más recogido que otras playas cercanas. Cala Romeguera es especialmente apreciada por quienes buscan una experiencia de playa más íntima y cercana al paisaje natural. No es una cala grande ni muy conocida, pero su ubicación entre otras calas como Cala Domingos y Cala Antena la convierte en un lugar perfecto para combinar varias paradas en un mismo día. El acceso a esta cala es sencillo desde la carretera principal que atraviesa Cales de Mallorca.
Su entorno no está intensamente urbanizado, lo que permite a los visitantes disfrutar de la costa mediterránea de una manera más auténtica, con acantilados de piedra caliza y vegetación típica de la región. Las aguas en Cala Romeguera suelen ser claras y tranquilas, invitando a nadar, relajarse en la orilla o simplemente contemplar el paisaje. Aunque no cuenta con todos los servicios de una playa urbana, su belleza natural y su ambiente pacífico la convierten en un lugar ideal para quienes quieren escapar de las multitudes y disfrutar de la calma del mar. Explorar Cala Romeguera es descubrir un rincón menos concurrido de Mallorca, perfecto para aquellos que aprecian los espacios naturales y las pequeñas calas con encanto escondidas entre la costa de Cales de Mallorca. Nos encontramos ahora en la Serra de Tramuntana, una cordillera montañosa que recorre más de 90 kilómetros a lo largo del noroeste de Mallorca, desde Calvia hasta Pollensa. Esta sierra forma la columna vertebral natural de la isla y ofrece un paisaje espectacular de picos escarpados, acantilados que caen al mar, valles profundos y bosques mediterráneos de encina y pino. La Serra de Tramuntana no es solo un paraje natural impresionante, sino también un paisaje cultural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta distinción reconoce la manera en que, durante siglos, las comunidades locales han transformado armoniosamente este territorio difícil en un espacio productivo y sostenible, con bancales de cultivo, sistemas de gestión del agua, construcciones de piedra en seco, caminos antiguos y aldeas pintorescas que se integran con la naturaleza de forma única. Además de sus valores naturales y culturales, la Serra de Tramuntana es un destino ideal para los amantes de la aventura y el senderismo. Aquí se encuentra la famosa Ruta de la Pedra en Seco GR 221, un sendero de gran recorrido que atraviesa etapas de montaña espectaculares y pasa por refugios donde se puede pernoctar. Los pueblos que salpican la sierra, como Valdemosa, Dellà, Sóller o Fornalutx, son parte esencial de la experiencia, combinando historia, gastronomía local y vistas panorámicas que han inspirado a viajeros y artistas desde hace generaciones. Estar en la Serra de Tramuntana es descubrir un territorio donde la naturaleza y la cultura dialogan en cada curva de sus carreteras sinuosas, en cada bancal cultivado y en cada mirador que se asoma al mar Mediterráneo. Es un lugar que muestra la enorme diversidad de Mallorca, desde su geografía montañosa hasta sus tradiciones humanas. Ahora nos encontramos en Cala Dellà, una de las calas más pintorescas de Mallorca, situada en la costa noroeste de la isla, justo bajo el encantador pueblo de Dellà y rodeada por los imponentes picos de la Serra de Tramuntana. Cala Dellà es un entrante de mar semicircular rodeado de acantilados cubiertos de vegetación mediterránea, donde el agua es cristalina y adopta tonos verdes y turquesas que invitan a nadar y a contemplar el paisaje. Esta cala no es muy grande. Su longitud es de apenas unos 70 metros y la playa está compuesta principalmente por guijarros, piedras y arena gruesa, lo que le da un encanto rústico y natural muy diferente al de las playas de arena fina. El acceso se realiza por una carretera estrecha y serpenteante desde el pueblo de Dellà, o a pie a través de senderos que descienden desde el valle. El aparcamiento cerca de la cala suele llenarse pronto en temporada alta, por lo que muchos visitantes prefieren dejar el coche en el pueblo y caminar hasta aquí. Una de las características más especiales de Cala Dellà es la presencia de restaurantes tradicionales junto al mar, donde se puede disfrutar de pescados y arroces frescos con vistas espectaculares al Mediterráneo. El entorno rocoso y las aguas claras hacen de esta cala un lugar ideal para el snorkel y para explorar pequeñas formaciones naturales escondidas entre las rocas, aunque no es especialmente adecuada para familias con niños pequeños debido a la presencia de piedras y al desnivel del terreno. Visitar Cala Dellà es disfrutar de un rincón auténtico de Mallorca, donde la naturaleza, la gastronomía y el mar se combinan en un paisaje que ha inspirado a artistas y viajeros desde hace décadas. Ahora estamos en la playa de Alcúdia, una de las playas más emblemáticas y extensas de Mallorca, situada en la costa norte de la isla, en la bahía que lleva el nombre de la localidad de Alcúdia. Esta playa de arena blanca y fina se extiende a lo largo de varios kilómetros, formando una amplia franja costera que es ideal para disfrutar del Mediterráneo en un entorno abierto y confortable. La playa de Alcúdia es especialmente popular entre familias y viajeros de todas las edades gracias a sus aguas cristalinas y poco profundas, que permiten caminar mar adentro con seguridad y tranquilidad incluso a muchos metros de la orilla. Detrás de la playa se encuentra una promenade amplia con cafeterías, bares, restaurantes y servicios,
lo que la convierte en un lugar perfecto tanto para pasar el día bajo el sol como para dar un paseo al atardecer. La playa cuenta con duchas, aseos, alquiler de sombrillas y hamacas, zonas de juegos para niños y espacio suficiente para practicar deportes de playa. Además de relajarse en la arena, en la playa de Alcudia puedes encontrar actividades acuáticas como paddle surf, kayak o paseos en barco que parten desde la costa, lo que suma opciones de entretenimiento junto al mar. Su posición en la bahía hace que las aguas sean normalmente tranquilas. Y la playa está bien conectada con el centro urbano de Alcudia y con las zonas de Port de Alcudia y Playa de Muro, lo que permite combinar un día de playa con visitas culturales o gastronómicas a la ciudad cercana. Visitar la playa de Alcudia es disfrutar de un paisaje mediterráneo amplio y accesible, perfecto para todas las edades y para crear recuerdos inolvidables frente al mar. Ahora nos encontramos en Cala d'Or, un encantador destino turístico situado en la costa sureste de Mallorca, en el municipio de Santanyí. El nombre de este lugar significa Bahía Dorada, un nombre que evoca de inmediato la belleza de sus pequeñas calas de arena fina y aguas turquesas que se suceden a lo largo del litoral. Cala d'Or no es una ciudad antigua, sino una localidad planificada en los años 30 del siglo XX por el arquitecto ibicenco Josep Costa Ferrer, quien diseñó las casas y edificios en un estilo mediterráneo de fachadas blancas y formas cúbicas que recuerdan a la cercana Ibiza. Hoy, Cala d'Or combina perfectamente paisaje natural y ambiente turístico relajado. Las calas como Cala Gran, Cala Esmeralda y Cala Ferrera están rodeadas de acantilados y pinos, creando un entorno ideal tanto para nadar como para hacer snorkel o simplemente relajarse en la arena. El casco urbano crece alrededor de una marina deportiva elegante, donde los amarres están llenos de embarcaciones y yates que reflejan la vida marítima activa de la zona. A su alrededor, cafés, bares y restaurantes con terrazas frente al mar ofrecen la posibilidad de disfrutar de la gastronomía mediterránea al final del día. Además de sus calas y su marina, Cala d'Or tiene un ambiente muy agradable para pasear, con calles peatonales llenas de tiendas, heladerías y espacios para descansar. Su ubicación permite también explorar otras playas cercanas o excursiones en barco hacia calas menos accesibles, lo que hace de este lugar un destino versátil para todo tipo de viajeros. Visitar Cala d'Or es experimentar una mezcla de belleza natural, calma mediterránea y comodidades modernas, un lugar que invita a quedarse y descubrir cada una de sus bahías doradas. Ahora nos encontramos en Peguera, un animado destino turístico en el suroeste de Mallorca, perteneciente al municipio de Calvia. Este balneario es especialmente popular entre viajeros de toda Europa, con una mezcla de ambiente familiar, servicios modernos y un entorno costero lleno de vida. Peguera destaca por sus 3 playas principales de arena fina y aguas tranquilas, todas conectadas por un paseo marítimo maravilloso que invita a pasear junto al mar. Las playas más conocidas son Playa Palmira, la más grande y concurrida, Playa de Tora, más familiar y relajada, y Playa de la Romana, rodeada de vegetación y perfecta para quienes buscan tranquilidad. El paseo junto a las playas se conoce como el Boulevard de Peguera. Aquí encontrarás una gran variedad de tiendas, cafeterías, bares y restaurantes, creando un ambiente muy agradable para pasear, comer o tomar algo al caer la tarde. Con frecuencia, por la noche el tráfico se reduce y el bulevar se transforma casi en una zona peatonal, lo que lo hace aún más acogedor para los visitantes. Además de disfrutar del sol y el mar, Peguera ofrece muchas actividades acuáticas como snorkel, paddle surf o kayak, y también es un buen punto de partida para excursiones en barco a lugares cercanos como la isla de Sadragonera, o para rutas de senderismo y ciclismo que parten hacia la Serra de Tramuntana. La ubicación de Peguera es muy conveniente, está a solo unos 30 minutos en coche de Palma de Mallorca, lo que permite combinar días de playa con visitas culturales o gastronómicas en la capital de la isla. Visitar Peguera es disfrutar de un destino costero versátil, con playas hermosas, servicios completos y un ambiente animado que puede ser tanto relajado como vibrante según el momento del día. Hemos recorrido algunas de las maravillas más impresionantes de Mallorca, desde las históricas calles de Palma y sus monumentos como la Catedral y el Castillo de Belver, hasta la naturaleza pura de la Serra de Tramuntana y la belleza de sus calas y playas más icónicas. Mallorca es una isla que combina historia, cultura, gastronomía y naturaleza de una manera única. Cada lugar tiene su propio encanto, calas tranquilas como Cala Romeguera y Cala Dellà,
playas extensas como Alcudia o Peguera, y paisajes de montaña que dejan sin aliento en la Serra de Tramuntana. Todo ello convierte a la isla en un destino ideal para viajeros de todo tipo, desde quienes buscan relax junto al mar hasta los amantes del senderismo y la aventura. Algunos consejos para aprovechar al máximo tu viaje: planifica las visitas a las calas temprano, especialmente en temporada alta, para disfrutar de la tranquilidad. Lleva calzado cómodo si vas a explorar senderos o rutas de montaña, no olvides protector solar y agua, ya que Mallorca puede ser muy soleada, y explora tanto las playas conocidas como los rincones menos concurridos, que a menudo esconden joyas auténticas de la isla. Si quieres vivir una experiencia completa, combina playa, senderismo y gastronomía local. Prueba platos típicos como la ensaimada, la sobrasada o el pescado fresco en alguno de los restaurantes con vistas al mar. Y sobre todo, tómate el tiempo para contemplar los paisajes, desde los miradores de Belver hasta los atardeceres en la costa. En definitiva, Mallorca es una isla que deja recuerdos imborrables y experiencias para todos los gustos. Esperamos que este recorrido te haya inspirado a planificar tu propia aventura y a descubrir los secretos que esta isla tiene para ofrecer. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre cuál de estos lugares te gustaría visitar primero y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras.